Dios les bendiga, mis amados hermanos. Me gozo de estar unida con cada uno de ustedes para el estudio bíblico que tenemos para este día. La semana pasada iniciamos el estudio del segundo trimestre con 13 lecciones con el tema Relevancia de los profetas menores. Iniciamos el primer estudio el miércoles pasado, el amor de Dios hacia un pueblo infiel, con el profeta Oseas. El pueblo que vivía en una corrupción religiosa y una descomposición política, y el profeta Oseas hace llamado al arrepentimiento y a convertirse y devolverse nuevamente a Dios. Ese llamado, hermanos, todos sabemos que continúa vigente. Ese llamado continúa vigente. Qué bueno es estar unidos para estudiar la poderosa palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su amor y por su fidelidad, y le invito a que ustedes busquen su Biblia y sus expositores y me acompañen al estudio bíblico que tenemos para el día de hoy, el estudio bíblico número 15, con el tema Esperanza en medio de la adversidad. La esperanza en medio de la adversidad. Qué lindo es el Señor. Y la base bíblica la tenemos en el libro de Joel, el capítulo 2, los versículos del 12 al 21. Joel 2, el capítulo de los versículos del 12 al 21. Y les invito a que me acompañen. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Les invito a que me acompañen. Vamos a leer la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y derivación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo propio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su herol, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Qué lindo. Voy a repetir ese versículo 21 porque está hermoso. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Qué hermoso, Señor. Vamos a orar. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Grande y poderoso es tu nombre, merecedor de honra y de gloria, Señor, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, oh Dios. Aleluya. Qué hermoso cuando tú nos hablas por medio de ella, Señor, oh Dios. Gracias, Padre amado. Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, tú nos reveles esta poderosa palabra, Señor. Que la selles en nuestros corazones, Padre amado y Padre bueno, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado, que está junto a mí, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Trae bendición a la vida de cada uno de ellos, Señor, oh Dios. Y ayúdanos, Padre amado, en este tiempo, Padre amado, que estamos, Señor, en nuestros hogares, Señor, oh Dios. Te pido que nos ayudes, Padre amado, a escuchar tu voz, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir por ti y para ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén, amén y amén.
Vamos a leer los objetivos que tenemos para este día, para esta clase. Y el objetivo número 1 dice así: saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio del profeta Joel. 2. Aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. 3. Determinar vivir más cerca de Dios. Qué lindo. Y la enseñanza de la clase es: Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. Qué lindo. Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. A un cambio. El texto áureo dice: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se busca con sinceridad. Si se le busca con sinceridad. El texto áureo. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3:16. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fortaleza. Lo fue y lo sigo siendo y lo será. Amén, amén y amén. Así que, como les dije, estamos en el estudio bíblico con el profeta, uno de los profetas menores, el profeta Joel, y vamos a algunos de los datos. Es muy poco lo que se conoce de este profeta, hermano, pero su nombre significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y se ubica este profeta entre los años 835 al 796 antes de Cristo. Y el tema central del libro de Joel es el juicio y la gracia de Dios. El juicio y la gracia de Dios. El profeta Joel fue citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro. Y le pido que me acompañen al libro de Hechos. En el libro de Hechos, el capítulo 2, cuando el apóstol cita al profeta, el capítulo 2, los versículos del 16 al 21. Hechos 2, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, los versículos del 16 al 21, y lo leemos y dice así: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estas son las palabras que cita el apóstol Pedro allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, para explicar lo que había ocurrido, lo que había acontecido en el día de Pentecostés, cuando se cumple esa profecía de que el Señor derramaría su Espíritu Santo. Y ahí entonces el profeta hace mención de la cita bíblica del profeta para explicar lo sucedido allí en el aposento alto, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Así que vemos que este profeta profetizó para su tiempo, lo que estaba ocurriendo en su tiempo, pero también profetizó para el tiempo futuro. Hay profecías de este libro que todavía no se han cumplido. Un libro sumamente corto, hermanos, apenas el libro de Joel, lo único que tiene son 3 capítulos, pero hay un sinnúmero de profecías que yo les invito a que ustedes luego estudien este libro de Joel, para que ustedes vean en tan pequeño todo lo que contiene en términos de profecía para tiempo futuro. Así que el ministerio de Joel comienza cuando Judá fue atacado por una plaga terrible, por una terrible plaga de langosta. Y langosta es un insecto muy parecido a la esperanza y a los saltamontes, que destruyen todos los cosechos, hermanos, destruye toda la vegetación. Por lo tanto,
al destruir todo el cosecho, las cosechas, trae hambre, trae hambre. Y vamos a ir ahí mismo en el libro de Joel, el capítulo 1, el versículo 10 y 12, donde narra lo acontecido en ese tiempo. El capítulo 1 prácticamente completo lo narra, pero solamente voy a usar de ejemplo. Voy a cogerle los versículos del 10 al 12 para que ustedes vean lo que estaba sucediendo. Y dice así: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está cerca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se extinguió el gozo, estaban en un momento de tristeza. Lo llamó ahí en ese versículo, dice que estaban como si estuvieran de luto por todo lo que estaba aconteciendo. Amén. Donde dice en el versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra. Estábamos viviendo unos momentos sumamente difíciles con esta terrible plaga de langosta. Así que era una situación, esa situación era difícil, pero también estaban atravesando por otro proceso también difícil. En ese momento, en ese tiempo, ellos fueron atacados por el ejército de los asirios, comandado y dirigido por el rey Senaquerín. Así que en ese momento tan difícil, tan particular, inicia el ministerio de este profeta. Y aparece este profeta con un mensaje de esperanza, con un mensaje de esperanza en un momento, en ese escenario tan trágico, el profeta viene con un mensaje de esperanza. Y vamos a iniciar la clase, ya en el contexto lo tenemos, y vamos a iniciar la clase. Y la primera parte dice: llamado al arrepentimiento. Debe ser con todo el corazón. Y nos ubicamos en el capítulo 2, los versículos 12 y 13. El profeta en estos dos versículos, como les dije, llama al pueblo a arrepentirse. Porque si ellos se arrepentían, solamente Dios, solo Dios podía librarlos de tan terrible mal, semejante a lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Solamente Dios, solo Dios puede librarnos de lo que está viviendo. Las naciones, los reyes, los gobernantes, los médicos han dicho que ellos no tienen la solución ante esta plaga que estamos viendo, ante esta pandemia. Pero el Señor sí tiene el control. El Señor sí tiene la salida. El Señor nos estará llamando al arrepentimiento. Nos estará llamando para estos tiempos difíciles, levantando hombres y mujeres para decirle al pueblo: conviértanse en el Señor, como acabamos de leer la base bíblica, haciendo un llamado al arrepentimiento. Así que solamente el Señor, Joel le pide que se conviertan, porque solamente el Señor lo podía hacer. Y si miramos esos versículos, el versículo 12 y 13, les dice: convertíos a mí, al Señor, con todo vuestro corazón. Y les dice: con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Así que él, además de arrepentimiento, le estaba llamando a una humillación, en ayuno, en lloro, en lamento, y rasgando su corazón, a una total también humillación ante el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque miren ese mismo versículo 13 lo que le está diciendo: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Ese es nuestro Señor, este es nuestro Dios. Él es grande y misericordioso, es lento para la ira. ¿Cuántas oportunidades por medio de la palabra nosotros vemos que el Señor le dio al pueblo? ¿Cuántas veces le envió profetas? ¿Cuántas veces les hablaba de que se arrepintieran, que se convirtieran al Señor, que lo buscaran con todo el corazón? Pero no habían hecho caso. Muchas veces el Señor tiene que traer juicio para que entonces las personas se puedan convertir, volverse a Él. Amén. Así que Él estaba diciendo: solamente Él puede detener lo que está ocurriendo.
No sean, dejen el pecado, dejen la rebeldía y vuélvanse a Dios. Amén. Vamos a la parte B, dice, porque Dios es misericordioso. Y si miramos ese versículo 14, que es la parte B, vemos que es una pregunta. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Ahí le está haciendo la pregunta. Y no es que el profeta esté dudando de que el Señor es misericordioso. Claro que él lo sabía. No está dudando. Él está reafirmando que si buscaban al Señor sinceramente, Dios podía desistir. Dios iba a desistir del castigo. Porque Dios es misericordioso y está dispuesto a cambiar cualquier situación, hermano. Oiga bien, cualquier situación, si nosotros somos sinceros, si nosotros vamos genuinamente de todo corazón al Señor, Él está dispuesto a cambiarlo todo. Amén. El Señor lo único que está llamando es arrepentimiento en esos versículos. Y decía, si ustedes se arrepienten, van a hallar ¿qué? Van a hallar bendición. El amor de Dios es incomparable, hermano. Él es el único que es capaz de perdonar nuestros pecados y olvidarse de ellos. Porque cuando nosotros conocemos ese famoso refrán que dice, yo perdono pero no olvido. Pero el Señor sí perdona, el Señor perdona y el Señor sí olvida. Él dice que lo echa esos pecados a los más profundos de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Amén. Ese es el Señor que nosotros le servimos. Y vamos a la parte 2 y dice, el verdadero arrepentimiento con una verdadera compunción. Y lo tenemos en los versículos 15 y 16. 15 y 16. Ahí entonces el profeta, aparte le está llamando arrepentimiento y dice ahí que se lo está llamando, dice, congregad a los niños y a los que maman y salgan de sus cámaras los novios. Dice también, juntad a los ancianos. Así que el llamado era para todo, desde los ancianos hasta los niños. Y le está diciendo, convocad asamblea, hermano. En el Antiguo Testamento, el término iglesia no se conocía. El término iglesia, la palabra iglesia, se viene a conocer en el Nuevo Testamento, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando inicia la iglesia del Señor, allí en la iglesia primitiva. Así que el profeta, como no se conoce el término iglesia, pero dice, convocad asamblea. ¿Para qué, hermano? Mire ese versículo 16. Cuando dice en el 15, convocad asambleas, continúa el 16 diciendo, reunid al pueblo, santificad la reunión. Así que el Señor quería que ellos se reunieran, que se santificaran. Y santificarse es apartarse, separarse para Dios. Eso es lo que el profeta le estaba pidiendo a esos pueblos, que ellos se reunieran, que se congregaran todos, desde los ancianos hasta los niños, y convocaran esa reunión para que allí se santificaran, para que allí determinaran apartarse, separarse para el Señor. Amén. Y la parte B dice, con el deseo de cambiar. El versículo 17. Y entonces ahora se los voy a leer porque este versículo 17 es sumamente interesante. Y dice, entre la entrada y el altar, llorad los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ahora el mensaje va dirigido a los sacerdotes, dice ahí a los ministros de Jehová, y estaban entre la entrada y el altar, y entre la entrada y el altar era el lugar donde se hacían los sacrificios, donde se ejecutaban los sacrificios de animales que se llevaban para perdón de pecado. Así que le estaba diciendo ahora a los sacerdotes, esos sacrificios que ustedes llevaron se convirtieron en meramente ritos. Era un ritual que ellos llevaban a cabo, porque el pueblo seguía en su misma condición, en sus mismos pecados. El Señor ahora está diciendo, ahí donde ustedes sacrifican, donde hacen los sacrificios, donde presentan el pecado del pueblo, ahí ustedes lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan,
Perdona, oh Jehová, tu pueblo. Ahí también los sacerdotes se tenían que humillar porque los sacerdotes eran responsables de la condición espiritual del pueblo. Y si el pueblo se encontraba en ese estado, en esa condición, tenía mucha responsabilidad los sacerdotes, porque no habían sido buenos consejeros espirituales con su pueblo. Así que ese pueblo estaba muy lejos del Señor, y el Señor ahí le está diciendo a los sacerdotes también: se van a reunir los niños, hasta los ancianos y hasta los niños, pero también los sacerdotes tenían que reflexionar sobre la condición del pueblo, la responsabilidad que tenían ellos con ellos. Así que ahí les dice: ustedes también tienen que llorar, ustedes también tienen que pedirle perdón al Señor por este pueblo. Y tenemos que reflexionar sobre esto, hermano, porque en nuestros cultos ahí vimos un ritual que ellos llevaban a cabo, y la condición del pueblo es igual. Nuestros cultos no pueden ser meros ritos de cumplir solamente, hermano. Tiene que haber algo en nosotros diferente, permitir que el pueblo, conducir al pueblo al arrepentimiento en cada culto. Permitir que el Espíritu Santo obre en la vida de cada hermano y hermana que va a cada uno de nuestros templos. En cada culto tenemos que llamar al arrepentimiento. Sabemos que cuántas veces le fallamos al Señor. Hermano, tenemos pecados hasta ocultos. Pero cuando vamos a la iglesia y cuando nos separamos en nuestros hogares, a solas con el Señor, nosotros tenemos que comenzar pidiéndole perdón al Señor. Todo el tiempo le tenemos que pedir perdón al Señor. No nos podemos acostar en nuestras noches sin pedir al Señor que nos perdone, porque no sabemos si ese va a ser nuestro último día, si al otro día no amanecemos, o si el Señor viene por su iglesia. Bajo la circunstancia en que sea, nosotros tenemos cada noche orar, cada día. En nuestros cultos tenemos que llamar al arrepentimiento a las vidas que vienen y permitir que el Espíritu Santo trate con cada uno de ellos. Por eso es que el profeta llama a los sacerdotes y le dice: mira, ustedes hacen los sacrificios, pero el pueblo sigue trayendo sus animales, se siguen sacrificando, pero el pueblo sigue pecando. No hay arrepentimiento genuino. Ellos no se han convertido de corazón, hermano. Y este tiempo tenemos, como les digo, reflexionar si en nosotros hay realmente un arrepentimiento genuino, si nos hemos convertido de corazón al Señor. Entonces nos podemos santificar, porque entonces vivimos vidas separadas para el Señor, vidas santificadas, dedicadas por completo al Señor. Y vamos a la parte 3. Y dice: resultados del arrepentimiento. Dios perdonará y bendice. Y nos ubicamos en los versículos 18 y 19. Y dice: cuando entonces ellos hallaran perdón, entonces Dios, ¿qué iba a hacer? Iban a experimentar la paz. Esa paz que solamente el Señor puede dar. Esa paz que solamente nuestro Señor puede dar. Amén. Y dice que nosotros, cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, traemos muchas situaciones de nuestro diario vivir. Pero una vez llegamos a ese altar y se lo ponemos en las manos del Señor y le decimos: Señor, yo no puedo con esta situación. Señor, yo no puedo con este problema. Lo entrego en tus manos. Te lo entrego a ti porque tú tienes todas las respuestas. Tú conoces todas las cosas. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor. En tus manos yo te lo entrego, hermano. Cuando entregamos nuestras cargas al Señor, experimentamos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no nos puede dar. Y somos cada uno de nosotros testigos de eso, de ese Dios sanador. Porque sana nuestros corazones de toda aflicción, de toda tribulación. Un Dios proveedor, hermano. Un Dios proveedor que tiene cuidado de sus hijos. Porque nos sana nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, todo es algo maravilloso cuando experimentamos esa paz que solo el Señor nos puede dar, porque Él tiene cuidado y control total de nuestra vida si se las ponemos en sus manos. Amén. Y vamos a la parte B y dice: Dios justifica y capacita. Y nos ubicamos en los versículos 20 y 21. Y los vamos a leer y dice el 20:
y haré alejar de vosotros al del norte. Así que va a hacer alejar a ese ejército invasor que había estado con ellos. Los iba a quitar a esas personas si ellos se arrepentían. Se iba a hacer que ellos se alejaran. Dice, y los echaré. Dice que los iba a echar, los iba a alejar de cada uno de ellos. Así que el Señor estaba dispuesto a restaurar ese pueblo, como está dispuesto a restaurar la iglesia del Señor y como está dispuesto a restaurar nuestro país y al mundo entero. El Señor está dispuesto. Ahora estamos dispuestos nosotros a volvernos a Él, a convertirnos a Él. Y dice ahí, al final de ese versículo 20, y haré grandes cosas, porque hizo grandes cosas. El Señor quiere hacer grandes cosas con su pueblo, hermano. Grandes cosas Él quiere hacer con su pueblo. Él quiere que nos pongamos en sus manos, porque no es por nuestros méritos. Nosotros no podemos hacer nada, pero en las manos del Señor grandes cosas podemos hacer. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A ponernos en sus manos y que sea Él el que trabaje con nosotros. Él es el único que nos puede librar, el único que podía librar ese pueblo de la situación que estaban viviendo. Los estaba llamando al arrepentimiento, a la humillación, y entonces Él iba a hacer grandes cosas con ellos. Amén. Y mira el 21, tierra, no temas. Y eso nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros en esta hora. Nos dice que no tengamos que tener temor. Nos dice, alégrate y gózate. Nos alegramos y nos gozamos porque en medio de la situación, por más difícil que sea, el Señor, si está en las manos del Señor, Él tiene el control de todo. Él es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente. Aleluya. Así que, puesto el problema en las manos del Señor, ¿de qué nos vamos a preocupar? Si Él tiene todo el control y Él puede resolver por lo que para nosotros es imposible, para el Señor no lo es. Así que, y le dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta hora y en este día. Por eso es que la lección, allí vemos que esperanza en medio de la adversidad. Este pueblo estaba atravesando, como les dije, un momento difícil. Tenían una plaga que había acabado con sus cosechas, por lo tanto, había hambre. Había venido un ejército invasor, quiere decir que estaban en medio de guerra, iba a haber muerte. Era un tiempo difícil, pero viene este profeta a decirle que había esperanza. Y es lo que nos dice en este día a cada uno de nosotros. Hay esperanza en el Señor. La situación la podemos ver difícil, muy difícil, pero para el Señor no es difícil. Si nos volvemos a Él, si nos convertimos a Él con todo nuestro corazón, nos humillamos ante Él, Él va a hacer grandes cosas. Y nos dice, no temas, alégrate y gózate. En medio de la adversidad, en medio de la situación difícil, nosotros podemos vivir alegres y gozosos porque confiamos en nuestro Dios. Así que vamos a orar en este tiempo, dándole gracias al Señor, pidiéndole al Señor que Él es nuestra esperanza y que está en medio de nosotros, que restaure, que sane nuestra tierra, que sane la tierra, como hizo en ese tiempo. Él estaba dispuesto a restaurar, a restaurar. Vamos a pedir al Señor que nuestra fe y nuestra confianza es puesta en Él y que nuestra esperanza y nuestra fortaleza es Él. A presentarle la situación en que estamos atravesando, que estamos viviendo, para poder decirle al Señor, Señor, tú tienes el control. En tus manos la dejamos, Señor, oh Dios, y obra conforme a tu voluntad. Así que yo les invito a que me acompañen a orar en esta hora. Oramos. Amado Dios, Padre de infinita misericordia, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella nos habla, Padre amado y Padre bueno, Señor. En medio de las situaciones difíciles, Señor, tú traes esperanza, Padre amado. Tú traes esperanza y nos dice, no temas,
Alégrate y gózate, Señor, oh Dios. Tú sabes la situación difícil que estamos atravesando Puerto Rico y el mundo entero, Señor, oh Dios. Pero nos humillamos, Padre amado, nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón y nos convertimos a ti, Padre amado y Padre bueno, Señor. Suplicándote, oh Dios, que tú tengas misericordia, Padre amado, porque tú eres un Dios misericordioso y clemente, Señor. Lento para la ira, Señor, pero grande en misericordia, Señor. Te presentamos nuestro país de Puerto Rico, Padre amado. Toma tú el control, Señor. Sana nuestra tierra, Señor, oh Dios, aleluya. Sánanos, Padre amado, Padre bueno, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre amado y Padre bueno, a convertirnos nuevamente a ti, Señor. A buscarte con todo nuestro corazón, Padre amado y Padre bueno, Señor. Sana Puerto Rico, sana el mundo entero, Señor. Te necesitamos, Padre amado. Mientras tanto, Señor, tú sabes que confiamos en ti, Señor, oh Dios, aleluya. Que esperamos en ti, Señor. Que nuestra vida está por completo, Señor, absolutamente en tus manos, Señor. Porque tú eres un Dios todopoderoso, Padre amado. Que para ti no hay nada imposible, Señor, oh Dios, aleluya. Por eso, Padre amado, en medio de esta situación difícil que estamos atravesando, Señor, tenemos paz, Padre amado. Hemos visto tu mano a favor de cada uno de nosotros, Señor. Hemos visto tus cuidados, Padre amado, tu misericordia, Señor, tu bondad, tu fidelidad, Señor, oh Dios, para con tus hijos, Señor, oh Dios. Y gracias, Señor, por lo que haces, Señor. Pero sobre todo, gracias por lo que harás, Padre amado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos muy pronto.